Muy buenas y bienvenidos a un nuevo programa del canal Conciencia Galáctica. Como les digo siempre, les agradezco una vez más que estén ahí interesados en la información que les traigo y que pasen a formar parte de esta creciente comunidad comprometida con el crecimiento espiritual de la humanidad como colectivo social. En este programa, al igual que hemos hecho en la parte 1, que pueden buscar en el canal y que les pondré el enlace correspondiente, vamos a hablar de cuáles son los eventos sociales y políticos que estamos observando como resultado de la elevación de las energías planetarias desde hace algunos años. Como dije en la parte 1 de este videoprograma, toda esta información es muy importante si te consideras una semilla estelar y planeas ser o eres un líder comunitario, describiendo en todos estos programas los procesos concretos que se producen como resultado de esta elevación de vibración y de conciencia, puesto que en el universo, como ya dije en otro capítulo, no hay separaciones y todo está conectado. La vibración, la elevación de conciencia y los sucesos que suceden a nivel social y global. Así que empezamos con los temas que atañen a esta segunda parte, que son básicamente la política y las tendencias sociales, para luego en un tercer capítulo ver la educación y los sistemas religiosos, es decir, cómo han evolucionado la educación y los sistemas religiosos desde el pasado relativamente reciente hasta lo que va a haber en el futuro. Igual que vamos a hacer ahora con las tendencias sociales y políticas. Como hicimos en el programa anterior, parte 1 de este informe de evolución social, en los conceptos que tocaremos hoy, primero describiremos el estado actual de las cosas para luego mostrarles cuál es la futura evolución en los campos mencionados que se vislumbra en un futuro próximo. De esta manera podrán estar todos ustedes prevenidos de los cambios que surjan en sus comunidades y en los ámbitos donde deseen desenvolverse como líderes de comunidad o como agentes de cambio. Empezando, por tanto, con las áreas de social y político, lo primero que tenemos que decir es que tenemos que partir de una premisa inicial, y es que la radiografía actual de la realidad nos arroja como resultado la parálisis total del potencial de la gestión de lo público, es decir, de la política. Y todo esto producido básicamente por una brutal crisis de valores que ya vimos en el capítulo anterior, que la crisis económica no estaba originada por una crisis económica como tal, sino también por una crisis de valores, que hace que a nivel social y político todo valga para llegar al poder, para mantenerse en él o para vivir de esto, de la política, el resto de la vida. ¿Y todo esto cómo? Pues a través de diferentes técnicas corruptas como pueden ser la manipulación en las licitaciones públicas, ya hemos hablado o ya ustedes saben de las puertas giratorias, enchufes de familiares y amigos, sobornos, chantajes, etc. Pero todo esto, ¿por qué ha sido posible? Todo esto ha sido posible porque hemos descuidado uno de los primeros aspectos de los que quiero hablar y del que somos culpables todos. Sí, todos nosotros somos culpables. Y es que hemos abierto las puertas de par en par para que nos lo den todo hecho por comodidad. Y ustedes dirán, ¿pero qué dices, Emilio? Yo no he permitido esto. ¿De qué estás hablando? Pues hablo de que hemos permitido hacernos dependientes del sistema político y económico. ¿Qué quiero decir? Quiero decir que hemos decidido ceder todos los poderes y responsabilidades a los políticos y a sus alianzas con los actores económicos para hacer y deshacer las leyes como les venga en gana, a su gusto e interés. Hemos permitido la acomodación del vulgo, o sea, de nosotros, del pueblo llano, sobre intereses de gestión pública que ha dado lugar a privatizaciones indeseadas. Y a privatizaciones también interesadas sobre temas de cuestión estratégica como la electricidad, la alimentación, los hidrocarburos y las energías limpias, el agua, la vivienda, la legislación laboral y todo este tipo de cosas. Por lo tanto, esta acomodación ha dado lugar a una casta especializada en enriquecerse a costa de la prostitución, digo bien, a costa de la prostitución y venta de las explotaciones públicas a intereses privados. Precisamente, señores, en ámbitos de primera necesidad que jamás, repito, deberían haber respondido a criterios de beneficios privados. El agua, la luz, la vivienda, la alimentación nunca debieron ser cedidos a explotación privada y haber sido cedidos a intereses privados. Pero no porque yo defienda ningún tipo de comunismo recalcitrante en el que todos los poderes estén centralizados y bla bla bla, sino porque los elementos básicos de vida, como he dicho, agua, alimentación, vivienda, nunca debieron de estar en manos de la especulación. Y en ese sentido, pues así nos va. Bien, el siguiente punto sobre el que quiero tratar en cuanto a política, de dónde venimos, para luego decir los puntos hacia dónde vamos, cuál es la tendencia, para que ustedes lo sepan. Quiero hablar sobre el estado actual de la política, que es básicamente la corrupción del sistema.
Como resultado de todo lo anterior, de la sesión que hemos hecho, de la comodidad que hemos dicho, toma, gobierna tú y encárgate tú de todas las cosas que me convienen, que yo estoy muy ocupado en hacer otras cosas, como resultado de esto, hemos asistido a la entronización de los partidos políticos y sus líderes, cuyos mandatos egoicos y personalistas llevan a la gestión de los recursos públicos, al partidismo y a la degeneración administrativa de los recursos públicos, al enriquecimiento ilícito, a los favoritismos empresariales y a las pugnas internas de los partidos. Pues los líderes, estos líderes políticos a los que nosotros votamos, suelen estar mucho más preocupados en las luchas de poder interno que en los intereses del país o del municipio. Y que en estos ámbitos llega a ser prácticamente secundario o terciario, lo que me refiero a la gestión administrativa de lo público. Y lo digo porque he sido testigo directo de ello y por experiencia propia que he visto de primera mano. Desgraciadamente, la mayoría de estos líderes políticos tienen que estar más atentos a las puñaladas que vienen de dentro que de las que vienen de fuera. Y te das cuenta que pasan prácticamente el 70% de su tiempo como gestores públicos desbaratando golpes de Estado internos y tan solo un 30% de su tiempo atendiendo a las gestiones públicas. ¿Por qué? Pues porque las plataformas de mando, las plataformas que coordinan a los partidos políticos, como ustedes saben, pues tienen diferentes grupúsculos que de alguna manera todos ellos quieren colocar a ellos mismos y a sus candidatos en la plataforma de coordinación de los partidos. Y están entre ellos todo el rato con cuitas, con plots, como dirían en Estados Unidos, es decir, con tramas y con historias para ver si pueden desmontar a una plataforma para que sea la otra, mi plataforma, la que llegue a la coordinación del partido. Y por lo tanto, estos administradores de lo público tienen que estar más tiempo defendiéndose de su propia camarilla interna que tratando de gestionar la actividad pública, que es lo que deberían de hacer, ¿no? Pero en fin, cambiando ya de tema, en este recorrido que estamos haciendo por lo político y social y del dónde estamos y hacia dónde vamos, otro factor muy importante que desvirtúa nuestra capacidad de actuación y que nos descompone como sociedad, cosa que le encanta al establishment, ya veremos por qué, es la desnuclearización de los hogares. Y ustedes volverán a decir, pero Emilio, de verdad, cada vez que te montas un vídeo, te montas no solo unas películas, sino que hablas en chino. ¿Qué coño estás diciendo? ¿Qué palabrejas son esas que usas? Bueno, pues, ¿por qué uso este tipo de palabrejas? La desnuclearización de los hogares. También en este caso, por ejemplo, como otras muchas que se utilizan en otros ámbitos y otras terminologías. Pues porque a la vez que en el canal informamos de muchos aspectos de manipulación del sistema, aprovechamos para descifrar buena parte de los códigos lingüísticos que usaban los políticos o que usan los políticos y los informes que solo entienden algunas personas con formación, porque al establishment, no se olviden, les encanta que hacer informes enrevesados que solo los entienden los bancos y las multinacionales. Así, la ciudadanía no se entera de qué coño de planes están elaborando a costa tuya para los próximos 30 años. Por eso es interesante, pues, tener una terminología variada y que todos aprendamos todo tipo de terminología. ¿Y por qué? Porque todo esto que les estoy diciendo, lo que les cuento ahora, son conceptos del establishment, o el cabal, o los orcos del pantano, como dice nuestro compañero, nuestro colega Albertus en su canal. Y son conceptos del establishment que ha diseñado y tenido en la agenda Illuminati desde hace muchos años, y por eso yo se los apunto aquí, para que se entienda de qué planificaciones tenemos que salir y hacia dónde hay que huir. Entonces, retomando, como decía, la desnuclearización de los hogares básicamente es la descomposición del concepto de familia, que es el último reducto, y escuchen bien porque esto es muy importante, estamos hablando de la descomposición del concepto de familia, que es el último reducto de protección que le queda al ser humano ante la apisonadora de derechos que es la política actual y la sociedad económica esclavista. Es el último refugio, y me explico. Los bajos sueldos y las jornadas maratonianas han obligado a los padres de familia a estar ausentes buena parte del tiempo en la educación de sus hijos. Eso lo saben ustedes porque muchos de ustedes lo están viviendo en sus propias carnes. Los cuales, los hijos, ante la ausencia de los padres, están siendo educados en las trampas del sistema. ¿Esto qué quiere decir? Que están siendo educados en el consumismo en lugar del respeto al medio ambiente, que están siendo educados en la competición en lugar de en la colaboración, en la agresividad en lugar de la tolerancia, y
En esto no hay nada más que ver los dibujos animados que existen en la actualidad. Casi todos están ambientados en la competición y en la pugna, o aún peor, muchos de ellos están instalados en el pasotismo, la desgana y la mala educación, cuya bandera es una característica muy cool y muy guay para las nuevas generaciones. Es decir, hay muchos dibujos animados que de alguna manera expanden la premisa de que ser maleducado, de que no tener estudios, de que contestarle a los adultos, de que hacer trastadas, putadas y engañar a la gente, engañar a tus padres es algo guay, es algo cool, es algo que te hace tener pues tu propia personalidad. Y de esa manera ya van desde las tramas sociales en un sentido en un sentido conspiranoico, ya van deconstruyendo aquellas cosas que necesitan para que el individuo en el futuro se encuentre solo y aislado, que en este caso, como es la desnuclearización de la familia. Entonces prosigo, esta ausencia de los padres en casa motivada por unos sueldos que son, como ustedes bien ya saben, cada vez más bajos y que obligan a ambos progenitores a salir a trabajar, permite que los elementos educativos disponibles como sustitutos sean la televisión, como comentaba, las redes sociales, los videojuegos agresivos o machistas, o lo que es a veces peor, incluso lo que algunos con mucha dignidad o con mucha chulería llaman la universidad de la calle, ¿no? Como muchas personas orgullosamente dicen, y es a lo que llaman muchos, pues, las malas artes que aprendieron al ser forzados a sobrevivir en el sistema a base de palos. No, yo es que aprendí en la universidad de la calle, por eso soy tan agresivo, por eso soy tan mal educado, por eso mi personalidad es tan fuerte y tan aguerrida, porque aprendí en la universidad de la calle. Bien, pues probablemente aprendiste en la universidad de la calle porque, por desgracia, no tuviste a unas personas que pudieran de alguna manera educar en tu casa. No es culpa tuya, no es culpa de tus padres, es culpa del sistema, es culpa del diseño, como explicaré más adelante. Está diseñado así para que las personas tengan la menor cobertura posible y sea el sistema el que te eduque y el que te tire a la calle, y en la calle están pues la corrupción, las bandas organizadas, los criminales, el narcotráfico y todas esas cosas que sí que sirven a estas sociedades secretas y sí que sirven al gobierno oculto, al establishment, ¿no? Que son los que permiten que se financien de manera irregular, ¿no? Bien, pues estas jornadas maratonianas de trabajo de los padres también favorece que los hijos pasen cada vez más horas en los centros escolares y que aún así a muchos padres todavía les parezcan pocas horas las que los niños están en el colegio. Todo esto favorece que el sistema eduque a nuestros hijos en sus valores, en los valores que al sistema le interesa, ¿no? Y no en los que como familia podamos nosotros mismos inculcarles a nuestros hijos. Paralelamente, el excesivo hincapié en la educación de género, y esto escuchen también porque está muy de moda, están haciendo muchísimo hincapié ahora mismo los medios de comunicación en la educación de género, pues también está inculcando en las mentes el concepto de que ambos sexos son enemigos por naturaleza. Esto es lo que se desayuna y se come todos los días un niño en los telediarios y en la tele y en los programas de sociedad, ¿no? Que ambos sexos son enemigos, no se llevan, está todo el día peleándose, el hombre le pega a la mujer. Entonces, el hombre de por sí es malo y todas las mujeres son víctimas. Esto es lo que aprende una niña de pequeña y lo que aprende un niño de pequeño. Que el niño, a pesar de que se lleva bien con él, la experiencia de los mayores dicen, cuidado con ese niño, que los niños son malos. Y lo que está aprendiendo el niño, aunque crean que es lo contrario, lo que está aprendiendo es que la normalidad es que los niños sean superiores y normalmente abusen de las niñas. Porque al final, cuando tanto machacas esto en los telediarios, lo que haces es a veces el efecto contrario. Y no digo yo que no sea lo que se persigue hasta cierto punto, ¿no? Bueno, entonces decía que ambos sexos son enemigos por naturaleza y que el hombre de por sí es malo y todas las mujeres son víctimas, lo que no deja de ser una manipulación descarada, obviamente. Llegando a darse la paradoja de que existe la celebración a nivel mundial del Día de la Mujer, que esto es observado y respaldado por todas las instituciones a todos los niveles, pero señores, a que no lo sabían, también existe el Día Internacional del Hombre, seguro que eso no lo sabían, que es el 19 de noviembre. Sin embargo, es absolutamente desconocido por el 90% de la sociedad, de igual modo obviado por todas las secretarías y ministerios de igualdad, que como se ve hacen perfecto honor a su nombre. Modo sarcástico, como habrán podido comprobar. Bien, otros aspectos que también colaboran con la desnuclearización de las familias y con la desensibilización de las nuevas generaciones hacia el concepto familiar
y que no necesitan demasiada explicación son el cada vez mayor número de divorcios y las familias monoparentales, es decir, los hogares con un solo padre o una sola madre que ya infiltran la semilla del fracaso de la institución familiar a los niños desde bien pequeñitos. No me voy a extender la explicación porque ustedes entienden cómo va. El vídeo ya es bastante largo de por sí y ustedes no son tontos. Bien. Otro rasgo social que caracteriza la vida de nuestros jóvenes, seguimos con pautas sociales y políticas que están cambiando de lo que ha sido el pasado reciente histórico a lo que va a ser el futuro a corto plazo. Otro rasgo social que caracteriza la vida de nuestros jóvenes es el actual retraso de la emancipación juvenil, que esto es un gran problema. El desempleo obliga a los jóvenes a retrasar la salida del hogar paternal debido a la falta de empleo y obliga a los jóvenes a la falta de empleo o a la baja calidad de los salarios cuando lo encuentran. Es decir, o no hay empleo, cuando lo encuentran tenemos lo que llamamos ahora la pobreza laboral, que es que hay mucha gente que está trabajando, pero aún así no llega a final de mes, ¿no? Entonces, como resultado tenemos que la edad para llegar al matrimonio se retrasa y por tanto los hijos se tienen cada vez más tarde o sencillamente no se tienen. Llega el momento en el que al final o tienes un mal trabajo o no tienes trabajo o te has pasado la mitad de la vida en casa de tus padres y cuando llega el momento de emanciparte, te emancipas, pero ya consideras que a lo mejor es muy tarde para tener hijos. Y ya que estamos aquí, pues otro rasgo actual de las sociedades y familias de nivel cultural medio alto es el problema de la natalidad. El retraso, como acabo de decir, en la emancipación juvenil, más la pobre calidad del empleo, hace que las posibilidades de tener hijos sea cada vez más reducida. Concepto este, señores, que no se crean que es casualidad. Este concepto también es el de la despoblación mundial, que casa perfectamente con los planes de la agenda del Cabal. No se olviden que todo lo que estoy escribiendo aquí ahora no sucede por casualidad. El pasado social y político del que venimos es un pasado absolutamente y rigurosamente diseñado por el Cabal y por el Estado profundo, que quiere que vivamos así y que como consecuencia tengamos los resultados que estamos teniendo. Esto no es un estudio sociológico que de repente salió y la sociedad deriva así. El Estado profundo lleva más de 300 años diseñando planes a través del Club Bilderberg, del gobierno a la sombra, de los Illuminati, de toda esta gente que sabe muy bien lo que quieren y qué resultados quieren, ¿no? Y como digo, tiene que ver con diseños experimentales de control social y de masa dirigidos por el gobierno profundo desde la planificación de estudios del Instituto Tavistock. Yo creo que muchos de ustedes, los que llevan muchos años en el mundo de la conspiración, con grandes elementos que han divulgado la conspiración desde hace mucho tiempo y cuando no existían incluso las redes sociales ni internet y leíamos libros de personas que estaban bastante informadas de esto, saben de lo que hablo. El Instituto Tavistock, que lo pueden buscar ustedes por internet, es una institución muy interesante de sociología, digamos así, y hay una serie de eruditos y de cerebritos, de personas muy inteligentes que trabajan y diseñan planes sociales a través de manipulación social, cómo utilizar los medios, cómo utilizar la propaganda, cómo utilizar la televisión, cómo utilizar los periódicos para crear la sociedad que ellos creen conveniente, el consumo que ellos creen conveniente, los roles masculinos y femeninos que ellos creen convenientes, y entonces una vez que aprueban un cierto diseño empiezan a experimentar con él. Primero de manera cerrada, luego en pequeños núcleos poblacionales, y de esto hay muestra en Estados Unidos, en muchos pueblos y muchas ciudades pequeñas se realizan este tipo de experimentos sociales, y cuando creen que el experimento ya está pulido y está preparado, entonces lo lanzan a nivel mundial y lo generan a nivel global. Bien, no voy a seguir por ahí porque eso sería tema para otro programa más conspiranoico. Bien, entonces decíamos que también otro resultado o otro aspecto sociológico a tener en cuenta es que como resultado de la falta de oportunidades se produce la emigración juvenil por desempleo, es decir, los jóvenes buscan una salida de la emancipación familiar tardía, a esta emancipación familiar tardía que acabamos de describir, probando suerte en núcleos urbanos más grandes e importantes que las de su ciudad natal o buscan sencillamente se buscan las judías, las habichuelas a nivel internacional en otros destinos fuera de su país para salir adelante. Y como último punto, para citar en esta radiografía social, hay uno del que casi nadie habla y a mí me parece extremadamente interesante e influyente, y es el que yo mismo he llamado como la corrupción social por imitación. ¿Vale? Y casi nadie habla de esto. Y me refiero a que, sí, corrupción social por imitación, es interesante el concepto. Me refiero a que tanto las generaciones jóvenes como las notas jóvenes observan por doquier los comportamientos ilícitos de sus referentes sociales, es decir, de los políticos, de los empresarios, de los deportistas, de las estrellas de rock. Y entonces, ¿y por qué es importante esto? Lo es porque es raro el deportista o el cantante famoso que no defrauda Hacienda o que se empadrona
su domicilio fiscal en paraísos fiscales para reducir su tributación. Entonces, ¿qué pasa? Que las personas, los jóvenes, asumen psicológicamente que estas conductas son las apropiadas de las personas que triunfan en la vida, ¿verdad? Los políticos que aceptan sobornos, las macroempresas que pagan poco y explotan laboralmente a las personas, la ingeniería financiera y los paraísos fiscales en las empresas, los fraudes de ley en connivencia entre políticos y empresarios. ¿Qué es lo que pasa? Que se lanza el mensaje de que ganarse la vida de manera honrada es para tontos. O sea, si te ganas la vida de manera honrada es que eres un imbécil, ¿verdad? Y eres un tonto sin futuro. Si deseas ser alguien en la vida tienes que saber bordear el sistema, ¿verdad? Bordear la ley y bordear también a los tontos que siguen la ley. O eres el listo que te sales fuera o bordeas la ley para aprovecharte de los tontos que sí la obedecen y entonces los utilizas a tu favor. Entonces, señores, se destila la sensación de que la única manera de enriquecerse y de ser alguien es engañando al sistema o engañando al prójimo. Y a eso es a lo que aspiran nuestros jóvenes por imitación. Por eso lo llamo corrupción social por imitación. Ellos aspiran a ser el capo, el narco del barrio, el tío guay del barrio, a llegar a la política como medio para obtener poder y dinero, o a ser un deportista millonario con cuentas en Panamá o en Suiza, y por supuesto con tu jet privado. En fin, pues comportamientos como estos tenemos unos cuantos en la sociedad. Bien, hemos acabado esta primera parte y dicho esto, lo político y social, entonces ahora, ¿hacia dónde vamos? ¿Qué es lo importante y lo interesante para ustedes como semillas estelares y como líderes de comunidad? ¿Hacia dónde nos lleva esta elevación de vibración y de conciencia? Ahora mismo, de momento y de manera transicional, porque estamos en una transición. Bien, pues ahora empezamos con lo bueno y con lo positivo. Pues el primer punto es que nos lleva a un despertar político y ciudadano que hace ya unos años la sociedad está despertando. La sociedad está empezando a reaccionar en contra de la suciedad de la política. Ejemplos como la primavera árabe hace unos cuantos años, el 15M en España, la primavera de los paraguas en China es algo más reciente. Son conatos sociales con ganas de expresar en diferentes países y culturas el basta ya. Basta ya, señores. Basta ya de la población civil contra la política corrupta. Es la expresión del hartazgo de muchos ciudadanos que no soportan más las cuotas de pobreza a las que nos tienen sometidos los estamentos de poder. Todo ello ha dado lugar al debilitamiento de los partidos plenipotenciarios de toda la vida. Aquí en España, por ejemplo, pues en las últimas elecciones y desde un poco más atrás ha ido muriendo el bipartidismo, la bipolaridad, que era lo que nos tenían acostumbrados a pues la izquierda y la derecha. Tienes dos opciones, eres libre de votar, pero eres libre de votar a las dos opciones que nosotros te damos, ¿vale? Y entonces ha llegado el empoderamiento de otros partidos menores, bien como castigo a lo que hacían cualquiera de los otros dos partidos, el típico de derechas y el típico de izquierda, o bien porque estos nuevos partidos representan mejor al interés ciudadano. Todo ello con la pretensión de retomar la vida política desde las bases y de remendar el error de haberlo dejado a profesionales devenidos en corruptos. Si bien aquí no somos tontos, no somos naif, por desgracia, en la mayoría de los casos, una vez los partidos se integran en el sistema, dejan de responder a las bases que los votaron, dejan de tener desgraciadamente esa representatividad y se allanan a las exigencias del sistema y de sus titiriteros. Es decir, aquí no somos tontos, no nos chupamos el dedo, no vamos a decir que los partidos alternativos a los dos grandes partidos en cualquier país, digamos que están compuestos por personas que son santos varones, no lo son. Muchos de ellos empiezan porque realmente son un movimiento, como pasó aquí con Podemos, era un movimiento en teoría transversal, horizontal y que representaba muchísimo al pueblo. Luego, como todos, una vez que se han integrado en el sistema, pues realmente han hecho poquito y se han acomodado a las poltronas y siguen haciendo un poco lo mismo que los demás, ¿no? Pero de alguna manera ha sido esta la respuesta de la gente que no es tonta y que va a seguir peleando porque los partidos asuman una representatividad y obligarlos a asumir esa representatividad de la manera que el pueblo y la gente quiere. Si no, pues seguirán también tirándolos por la escalera y votando a otra gente o tratando de establecer otras pautas de trabajo a nivel político. Bien, también como respuesta a la globalización forzada e impuesta, ejercida, no olvidemos, por la agenda Illuminati, tenemos últimamente un escoramiento hacia partidos
patrióticos y de ultraderecha, que tampoco es muy ejemplar como solución y que veremos a ver en qué termina. Esto está sucediendo mucho, sobre todo en Europa. En Latinoamérica no lo tengo tan claro, pero en Europa está habiendo en casi todos los países un escoramiento de los votos hacia la derecha. También un poco por el tema de la inmigración, que a veces uno no sabe si los conceptos de la inmigración a veces interesa que sea asumida como buena. Me refiero a nivel de manipulación, no a la opinión que pueda tener cada uno, sino a la opinión que sale en los medios de prensa. Unas veces interesa que sea tomada como mala para de alguna manera establecer una cierta incomodidad social, y otras veces interesa establecerla como buena, pues porque a lo mejor en determinadas sociedades a los empresarios les interesa mano de obra barata, ¿no? Y normalmente los inmigrantes suelen estar más dispuestos por la necesidad que tienen, a admitir sueldos más bajos por el mismo trabajo que un residente, ¿no? En fin, esta es la pelea continua del interés y desinterés en función del momento en el que estemos a nivel social y a nivel político. Bueno, siguiendo con otro punto de mejora en este despertar político y social que hablamos, también tuvimos algunas reacciones como confrontación pública de la crisis financiera causada por los bancos hace unos años, que hubo que rescatar bancos en varios países de Europa, ¿no? Sin embargo, hubo un país que se negó, mientras que Italia, España y no sé si Portugal sí que han rescatado a la banca y aquí nos hemos quedado todos tranquilos. Sí se dio un ejemplo en el que la población se rebotó, se cabreó y dijo que no. Incluso hicieron un plebiscito para ver si la población civil quería rescatar a la banca con dinero público. Y esto fue en Islandia. Islandia juzgó a los banqueros y auditó la deuda. Dejó quebrar a los bancos porque eran demasiado grandes para rescatarlos. Pedían demasiado dinero, incluso muy por encima del Producto Interior Bruto de Islandia. Era la deuda que tenían los bancos para poder rescatarlos. Por lo tanto, los dejó quebrar. Y por supuesto que tuvo problemas con los países acreedores. Y que el crack que supuso toda esta operación finalmente tuvo un coste bastante elevado a nivel social y económico, puesto que para poder retornar esa deuda, para poder recuperarse, tuvo que hacer recortes sociales muy agresivos para poder salir de la crisis. Pero emitió una señal clara de que ya estaba bien de que los bancos y las multinacionales privadas y sus fechorías esquilmaran al país. Y sé que algunos puristas me dirán que a día de hoy, y debido a que tuvo que negociar con los de siempre, es decir, aunque dejó caer a los bancos luego para recapitalizarse y para no salirse del sistema, tuvo que negociar con el FMI, porque al fin y al cabo los países están obligados a poder estar en los sistemas bancarios internacionales, y para eso tienes que pasar por el aro de lo que te digan. Da igual que seas muy social y muy chulo y dejes caer a los bancos, al final te hacen entrar por el aro. Y por tanto, la fotografía que se pinta de esta caída libre de los bancos en Islandia no es tan idílica, porque queramos o no, el que se la hace al sistema la termina pagando, y es muy difícil trabajar del sistema, fuera del sistema, pero se emitió una señal de esperanza, y buena parte de sus banqueros y políticos corruptos terminaron con sus huesos en la cárcel, que ya es algo. Bien, otro cambio social patente en esta nueva era es el aumento del instinto solidario. Seguimos con los puntos de cosas buenas a las que vamos evolucionando después de esta subida de energía y después de esta elevación de conciencia a la que poco a poco estamos llegando, ¿verdad? Y así que otro cambio social patente es el aumento del instinto solidario. Cada vez más gente colabora con razones humanitarias o sociales a todos los niveles para paliar necesidades o colaborar en temas de su localidad. Hablamos de gente que participa en plataformas antidesahucios, en plataformas vecinales, ayudando en bancos de alimentos, en voluntariado de comedores sociales, en intercambios de ropa y objetos usados, en aportaciones dinerarias para plataformas de crowdfunding, que saben que es la posibilidad de financiar proyectos con los que tú te sientes identificado, pues con 10 euros, con 5 euros, con 20 euros, con 100 euros, con lo que tú puedas, solo por el mero hecho de saber que has aportado algo que crees que va a ayudar a la sociedad, el desarrollo de ese proyecto, porque te gusta la idea y ayudas a gente que en ese momento no tiene el dinero. Quizás tú no le puedes financiar todo el proyecto, pero 10 euros tuyos, 50 euros del otro, pues poquito a poco esas personas consiguen llevar adelante ese proyecto. Y eso tiene como base pues el aumento del instinto solidario, las ganas de ayudar.
Por otro lado, también hay expertos que que aportan sus trabajos o libros de forma gratuita en sus blogs, en las redes sociales o en los canales de YouTube, donde también hay infinidad de materias y que están movidos por el propio instinto de ayudar. Hay personas que a lo mejor son coaches o son psicólogos y sencillamente escriben un libro de autoayuda, y es verdad que muchos lo utilizan como medio de ganarse un dinerillo, como medio de, mm, de financiarse, pero hay mucha gente que también lo hace por mera ayuda a la humanidad, porque a lo mejor ya están trabajando, no necesitan esa cobertura económica y desean ayudar a la sociedad o a las personas que puedan leerlo, ¿no? Y siguiendo otro apartado, siguiendo con este espíritu, están los contenidos colaborativos, y es un poco ampliar lo que acabo de decir. La gente vuelca sus conocimientos y habilidades para disposición y uso gratuito de la sociedad y las comunidades a las que pertenecen. Hablamos, por ejemplo, del periodismo social, donde hay mucha gente que de manera gratuita pues vuelca las noticias de su comunidad o las inquietudes de las personas que forman su comunidad, y tú lo puedes leer en un blog y es gratuito. O las personas que trabajan en la Wikipedia, que utilizan parte de su tiempo para rellenar la Wikipedia, también lo hacen de manera gratuita y para la mejora social. Tenemos en YouTube muchísimos canales de bricolaje, de belleza, de reviews tecnológicas, de recursos para docentes y profesores. Hay muchos profesores que cuelgan pues determinadas técnicas o determinados recursos para que otros profesores en cualquier otra parte del mundo los utilicen con sus chavales. Hay canales de manualidad. Luego tenemos también a nivel social los programadores de software libre, ¿verdad? Hay personas que se dedican a construir programas que son muy similares a los programas de pago, tanto sea en diseño gráfico, en procesadores de texto, o librerías de CAD y diseño vectorial. Hay gente que tiene como hobby diseñar cosas en 3D o diseñar vectores en 2D y luego los vuelca en una comunidad, y la comunidad los puede usar libremente, no les cobra, ¿no? También hay plataformas de Open Courseware, que son cursos gratuitos para formación, es decir, la puesta a disposición del público de cursos y materiales universitarios, muchas veces oficiales, para uso libre y privado, para que la gente pueda aprender por su cuenta y para que determinadas pautas de aprendizaje estén disponibles en aquellos rincones del mundo donde a lo mejor o no hay universidad o no hay forma de aprender, o muchas universidades, incluso de alto rango, ya son conscientes de que no todo el mundo puede acceder a sus niveles de aprendizaje, porque obviamente las universidades privadas son muy caras y si son de alto standing más, pero cada vez más hay, digamos que estas plataformas lectivas, estas plataformas de enseñanza, cada vez están más por la labor, o son más solidarias, ¿no? con las personas que no pueden acceder a estos aprendizajes, y cuelgan en sus páginas web contenido de manera gratuita y que tú puedes leer y puedes informarte, ¿no? Bien, otra forma de ámbito social colaborativo en respuesta al retraso en la emancipación juvenil que citamos antes es el cohousing. Es otro de los procesos que se están activando con esta elevación de vibración a nivel social, ¿no? ¿Qué es el cohousing? El cohousing es la forma, digamos que evolucionada, moderna, de las ecoaldeas y de que los chavales o las personas que lo practican tienen un sentido tribal o de pertenencia. Es decir, muchos jóvenes deciden irse a vivir juntos y compartir casa para recortar gastos. Sin embargo, lo que parece haber comenzado como una medida económica de ahorro, parece haberse convertido en un disfrute de convivencia y en un proceso de aprendizaje común, en una costumbre, digamos, o en un hábito cultural, y que muchas veces está aderezado con aportes entre compañeros de diferentes países, lo que además enriquece la convivencia y el intercambio de experiencias a través de los procesos interculturales. Lo que parece que empezó como una necesidad económica, como dije, ha terminado siendo absorbido por un proceso de intercambio cultural del que se enorgullecen colectivos de jóvenes que lo consideran como una seña de identidad de los nuevos tiempos, y que lo que hace es que desarrolla el verdadero espíritu de la globalización, pero bien entendido, es decir, esa necesidad o esa necesidad que tenemos de satisfacer nuestra curiosidad de cómo viven otras personas en otros países. Si lo tenemos en el mismo piso, si tenemos una convivencia entre estudiantes internacionales o entre nomads, como decíamos en el vídeo anterior, esa modalidad de economía profesional en donde las personas trabajan a la distancia con tecnología punta. Estos nómadas suelen vivir en casas compartidas o en albergues donde hay mucha multiculturalidad
y donde la gente aprende y dice, aquel es sueco, el otro es chino, el otro es español, el otro es latinoamericano, y entre todos, pues, puede ser que tengan trabajos relativamente comunes, intercambian conocimientos referentes a su profesión, pero también referentes a cómo funciona la sociedad en sus países, lo cual enriquece muchísimo. Y esta es la globalización bien entendida que nuestros jóvenes, cuando no son manipulados por la sociedad y por los medios de comunicación, tienen clarísimo que los países no están para estar en guerra, los países están para colaborar, que de igual que seas chino, japonés, italiano, americano, español, mexicano, todos estamos para colaborar, todos estamos para vibrar en una sintonía similar. O sea, como decían por ahí, iguales en la diversidad. Y yo te enseño cómo funciona mi sociedad y lo que mi sociedad y mi cultura me permite y no me permite, aunque sean pautas sociales. Y tú me enseñas lo tuyo y yo te enseño a hablar un poquito inglés o francés o italiano y tú me enseñas a hablar un poquito español. Y esa es la globalización bien entendida que los jóvenes por defecto tienen activada, no la otra. ¿Vale? Y bueno, el último punto es la vuelta al ámbito rural y la filosofía y a la filosofía slow. Es decir, como resultado también de esta elevación de vibraciones, como resultado social tenemos que las personas cada vez sienten más la necesidad de la vuelta al ámbito rural y a la filosofía slow, es decir, a quitarnos un poco el estrés, a parar un poco, a no estar tan atentos del reloj. Bien, al contrario de lo que sucedió tras la revolución industrial, en donde la respuesta a la escasez de oportunidades de las zonas rurales se tradujo en el éxodo hacia las ciudades industriales y las oportunidades de empleo, en un irónico, pero esto es muy interesante, en un irónico pero implacable cumplimiento de la ley universal del péndulo, es decir, la ley del ritmo, se está produciendo el proceso contrario. Se está produciendo una migración de la ciudad al campo tras los principios de calma, naturaleza y espiritualidad que dan estos entornos conectados con las energías de Gaia. Hay una necesidad de reconexión espiritual, ¿verdad? ¿Verdad que ustedes también la sienten todos, no? Hay una necesidad de reconexión espiritual y de recuperación del tiempo perdido en la ciudad. Cuando hablo de recuperación del tiempo perdido es de todo ese tiempo que no hemos podido estar en contacto con una montaña, con el río, con un mar, con un árbol, con los pájaros, con una ardilla. O sea que se está detectando una vuelta a los orígenes de personas que anhelan las energías de la biosfera y el disfrute de sus procesos en tiempo real. En tiempo real, no en el tiempo ese rapidizado, agilizado de tengo 10 minutos para terminar de comer, tengo que incorporarme a tal hora al trabajo, tengo que salir, tengo que hora para el médico, tengo que llevar el coche al mecánico, tengo que recoger al niño, bla, bla, bla. Bueno, en otro orden de cosas y en un sentido mucho menos bucólico, muchas otras personas sienten la necesidad de desplazar su modo de vida al campo. En este caso también sucede que por pura necesidad económica, puesto que las ciudades muchas veces ya no cubren la demanda laboral de tanta gente y se ven abocados a trabajar al menos en aquello que les suele o que les puede suponer un sustento directo, como por ejemplo la agricultura o la ganadería. Al mismo tiempo, la necesidad de introspección personal, el aumento de la espiritualidad y de reconectar con esta naturaleza está dando lugar a nuevas tendencias y ofertas de consumo relacionadas con el disfrute del momento, como es la llamada filosofía slow. Seguro que la han oído hablar, está de moda, también es una tendencia en el turismo, ¿no? La filosofía slow que pretende dar a todos los procesos su tiempo, es decir, comer con tranquilidad, tomándote tu tiempo, disfrutar de una puesta de sol tomándote tu tiempo, las relaciones interpersonales sin tecnología de por medio, sin el móvil, tomándote tu tiempo, estando centrado en lo que estás haciendo. Como dice, tener presencia, estar presente en lo que estás haciendo, porque muchas veces a lo largo del día, con toda la programación horaria que tenemos, casi nunca estamos presentes en el momento en el que estamos, siempre estamos proyectándonos a lo que tenemos que hacer a las 12, luego a la 1, luego a las 2, luego a las 6, luego a las 8, en función de las premisas horarias que tengamos que cumplir ese día. Bien, pues este proceso de filosofía slow se hace para despojarse de la tiranía del reloj y del estrés y no tener los minutos contados durante todo el día, ¿no? Esa es la filosofía. Bien, y finalmente, señores, con la vista puesta en un tiempo a medio plazo, ¿hacia dónde apunta la sociedad del futuro? Es decir, una vez visto todo esto, lo que hemos descrito es la etapa de transición que estamos empezando a vivir ahora, o que hemos empezado a vivir hace un par de años y que seguiremos viviendo durante otro puñado de años. Pero ¿hacia dónde apuntamos? Pues bien, la revolución de la sociedad del tercer milenio apunta a que personas individuales y grupos de gente trabajen por amor al arte.
Es decir, en el futuro la gente trabajará por amor al arte, en problemas y áreas que sean de su agrado y compartan sus frutos y resultados, teniendo como contraprestación el mero reconocimiento social y su propia satisfacción personal. Yo sé que esto ahora mismo parece imposible y es una entelequia. Todos tenemos que trabajar por dinero y todos tenemos que agarrarnos el pan, ¿vale? Pero en la sociedad del futuro, la mayoría de los recursos de primera necesidad estarán cubiertos de manera natural por el sistema. Es decir, la alimentación, las energías libres, la vivienda, todo esto estará cubierto porque habrán formas automatizadas de hacerlo, ¿no? Y tenemos algunos ejemplos que nos lo podemos creer o no cuando nos hablan de determinadas sociedades muy avanzadas, hablamos de sociedades extraterrestres para el que lo quiera creer, en donde existen todo tipo de maquinarias que son capaces de crear los objetos que sean necesarios. Hablando de comida, la energía, por supuesto, es energía de punto cero o energía libre. En fin, la vivienda es un tema que está más que solucionado y como eso, 40.000 cosas, ¿no? Como decía, la mayoría de los procesos estarán automatizados y no será necesario trabajar para sobrevivir, sino que trabajaremos en aquello en lo que nos apetezca desarrollar nuestras propias aptitudes, destinando tan solo unas pocas horas a la semana a las tareas de colaboración en la comunidad. Y el resto del tiempo será de nuestra libre disposición. Siempre habrá tareas en la comunidad que hacer porque la mayoría de nosotros trabajaremos en cosas que nos gustan y en la comunidad siempre hay cosas que atender, que a lo mejor no son del gusto de nadie, pero que aplicando a lo mejor un par de horas diarias o cada 2 o 3 días cedidas ese tiempo a la comunidad, pues enseguida cubrimos las necesidades que nadie cubre, las cubrimos entre todos. Pues bueno amigos, hasta aquí el segundo capítulo de ubicación geopolítica y cambios sociales que se vienen gracias a la elevación de conciencia planetaria. Recuerden que el sentido práctico de toda esta información, que lo tiene, yo sé que a lo mejor el vídeo es un poco largo y es un tostón, pero el sentido práctico de toda esta información tiene como objetivo que ustedes, como semillas estelares y líderes de comunidad, puedan hacer seguimiento de los cambios que acontecen y además puedan alinear sus acciones en su comunidad a favor de la corriente de cambios que se están produciendo en esta transición hacia la nueva sociedad global, pero hacia la nueva sociedad global bien entendida, ¿vale? Sin más me despido hasta el tercer video programa de esta serie en el que hablaremos de los cambios educativos muy importantes para el futuro de la humanidad y nuestros niños y también aparte de hacia dónde apuntan los nuevos modelos espirituales, que también es muy importante en este sentido para poder atender bien a las personas de la comunidad. Si te ha gustado la información aportada en el programa, te invito a que te suscribas al canal, actives la campana y le des al like. Comparte esta información en tus redes sociales, en aquellos grupos o personas o con aquellas personas con las que creas que le pueden ser de utilidad. Y estate atento a la publicación de la tercera parte que cierra este bloque completo de información y análisis sobre el pasado, presente y futuro inmediato de la humanidad en esta transición social que estamos viviendo desde la tercera a la cuarta y quinta densidad. Como les digo siempre, amigos, compañeros de viaje, cuídense mucho y sean muy felices. Así que les espero en el próximo video programa. Chao y aprovechen bien la información que es muy interesante y tómanla de base para sus posibles futuros trabajos. Un abrazo fuerte y hasta el próximo programa. Muchas gracias por haberte quedado hasta el final del vídeo. Si te ha resultado interesante la información, puedes darnos un like. Y si deseas suscribirte, te llegarán las notificaciones en cuanto colguemos el próximo vídeo con contenido interesante. Gracias y hasta el próximo video programa.